Gracias, bendito Dios, te damos en esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo, gracias porque estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y te agradecemos mucho, Señor, porque podemos venir a aprender de tu palabra. Venimos a adorarte, Señor, a bendecir tu nombre. Señor, venimos a convivir unos con otros. Señor, muchas gracias. Gracias por todas tus bondades a nuestra vida. Primeramente por tu misericordia que has mostrado para con nosotros. Señor, y esta mañana te pedimos que nos hables con tu palabra, Señor. Es tu palabra. Nosotros no somos dignos, Señor. Nosotros solo acomodamos las palabras, pero es tuya, es tu palabra, Señor. Te pido que me ayudes a hablar en el Espíritu Santo, Señor, con claridad, Señor, y que nos ayudes a entender todo lo que tú quieras enseñarnos, Señor, y a corregir lo que tú quieras corregir, Señor. Gracias te damos, Señor, muchas gracias. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues como ya pueden ver ahí en las pantallas, el tema de esta mañana es el perdón. Es que espero que traigan buenos zapatos porque vamos a pisar algunos callitos, ¿no? Yo también voy a pisar, que no se preocupe por eso. Este tema, hermanos, es muy amplio, ¿sí? Y otra vez no podemos abarcar todo, ¿sí? En una hora, la verdad es que es imposible. Entonces, les pido que tengan paciencia, ¿no? Y hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que hay una diferencia entre, pues, el trato entre nosotros como hermanos aquí en la iglesia, sí, la disciplina y la forma en que nosotros tratamos con los hermanos aquí dentro de la iglesia y la forma en que nosotros también tratamos con la gente de afuera, ¿no? Sí, con el no creyente, ¿no? Entonces, la palabra, la escritura, hay veces que se refiere al creyente, va dirigida al creyente, a la iglesia, ¿sí? Sin embargo, pues tiene aplicación también con la gente de afuera, ¿no? Y tenemos que tener esto en cuenta, ¿no? Entonces, en cuanto al perdón, pues tenemos un mandamiento, ¿no? De perdonar a todos, ¿sí? A todos sin excepción, pero especialmente a los hermanos, ¿sí? Entonces, teniendo esto en mente, hermanitos, vamos a avanzar. Me gustaría que vayan ahí a Efesios, por favor. Vamos a la epístola a los Efesios. ¿Sí? ¿Recuerdan cuál fue el tema pasado? Acerca de la oración, ¿verdad? Y tratamos también, ahí usamos también la epístola a los Efesios, ¿no? Entonces vamos a usar la misma epístola para tener un seguimiento. Sí, esto es en un par de capítulos anteriores al texto que estuvimos abarcando. Estuvimos viendo la armadura de Dios y el último tema fue acerca de la oración y que decíamos que tiene que ser constante, ¿no? En todo tiempo para nosotros poder estar preparados, ¿no? Para afianzar todas las piezas de la armadura y que estemos firmes, ¿sí? Y constantes, siempre fortalecidos en el Señor, ¿sí? Y que es necesaria la oración constante todo el tiempo y de todas formas, ¿sí? Entonces, ahora en cuanto al perdón, dice ahí la escritura en Efesios 4:32, Efesios 4:32, es ahí el texto, Efesios 4:32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, escuche bien, perdonándoos unos a otros, ¿cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que desde ahí ya nos pone acá la vara altísima, ¿verdad? Entonces, fíjense como contexto, ¿no? Cuando nosotros venimos a Cristo y experimentamos un nuevo nacimiento, hermanos, nuestra naturaleza es cambiada dramáticamente, ¿sí? Y pasamos de una naturaleza que es perversa a una naturaleza sensible, sometida a la voluntad de Dios.
Y en los versículos anteriores a este texto, ahí en Efesios 4, nos habla precisamente de la nueva vida que tenemos en Cristo. Cómo éramos antes y cómo somos ahora, ¿no? Cómo deberíamos de ser ahora, ¿verdad? Entonces, vamos a leer ahí un poquito para contexto desde el 4:17. Yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, si gustan seguirme ahí en la versión que tengan. Desde el 4:17 dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Fíjense, con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Escuchen, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y deséchenla, dice, desháganse de ella, y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, ahora en la nueva vida en Cristo dice: dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen, escuchen, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar, en cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. ¿Recuerdan cuando hablamos del Espíritu Santo? Cómo Él sigue habitando en nosotros aunque pequemos, pero ¿de qué forma? Entristecido. Entonces dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Luego dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, y ahí va el texto de hoy, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Bien, entonces, primeramente, como les decía, debemos entender que este texto está dirigido a los creyentes, ¿sí? Y nos explica que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros pasamos de alguien que no conoce a Dios a alguien que aprende de Cristo, de alguien que tiene la mente llena de oscuridad a ser hijos de luz, de alguien que practica con gusto toda clase de impureza a alguien que deja que el Espíritu Santo renueve sus pensamientos y sus actitudes. De alguien que dice mentiras a alguien que habla la verdad siempre. Y de alguien que roba a alguien que trabaja con sus manos y comparte lo que tiene. De alguien que deja que la ira lo controle y se acumule en su corazón a alguien que es amable y misericordioso y que perdona, porque Dios lo ha perdonado por medio de Cristo. Entonces, el perdón, dice Pablo, hermanos, fíjense, es algo que nosotros tenemos que buscar, ¿sí? Es algo que nosotros tenemos que propiciar, porque no nace de nosotros, ¿sí? No, es que no me nace perdonar. Pues no, nunca te van a hacer, nunca te van a hacer, no nace en nosotros. El perdón es algo totalmente ajeno a la naturaleza humana, ¿sí? Ocasionalmente encontramos a una que otra persona que su carácter los hace ser
pues más dóciles, ¿correcto? Pero aún así, el rencor y la venganza, hermanos, están arraigados en lo más profundo del corazón del ser humano. Y a veces encontramos personas que, como les digo, son muy dóciles, muy tranquilas, muy amables, ¿sí? Pero de repente tocas el botón correcto y se transforman como el Hulk, ¿no? Y antes uno se queda, no sé si tiene su carácter, ¿no? ¿Por qué? Porque el rencor está arraigado en el corazón, ¿sí? Y el perdón entonces es totalmente ajeno al corazón humano, ¿sí, hermanos? Pero el corazón regenerado por Dios, el corazón de carne puesto en lugar del corazón de piedra, ese corazón es cambiado de un corazón que ama el conflicto, que ama la venganza, que ama la represalia, ¿sí? A un corazón que perdona y olvida y que tiene misericordia, ¿sí? Y este contraste, hermanos, es mucho más evidente en nuestra sociedad contemporánea. Esta es una sociedad, una generación enfurecida, una sociedad que se distingue por la ira, por la venganza, por la represalia, y la amabilidad y la cordialidad pues son cada vez más raras de encontrar. Me la hiciste, me la pagas. Como me tratas, te trato. Como me hables, te voy a hablar. Típico, ¿no? Y eso empieza desde pequeños, ¿sí? Me pegaste, te pego. Me muerdes, te muerdo. Me jalaste el pelo, te jalo el pelo. ¿Sí? Y la sociedad lo justifica, ¿no? Luego está el papá enseñándole a pégale más duro tú, hijo, ¿no? Y los medios, ¿no? Los medios hacen del que se venga por su propia mano, los hacen héroes. ¿Sí? Vemos películas con títulos como El Castigador, El Vengador, V de Venganza, ¿no? No pongo Los Vengadores porque me van a excomulgar, ¿no? Pero o vemos y estas películas tienen mucho éxito, ¿sí? Tienen mucho éxito. Vemos un montón de videos en la red de karma instantáneo, de justicia instantánea, ¿no? Donde gente enfurecida recibe su merecido en el acto y son muy vistos. ¿Por qué? Porque nos satisface ver que alguien reciba su merecido. ¿A poco no? Ándele, qué bueno, se lo merecía, ¿no? Incluso, hermanos, muchos psicólogos les han dicho por mucho tiempo a sus pacientes que necesitan liberar el enojo desquitándose, ¿sí? Que si alguien les hizo daño y no habían podido superarlo, para poder superarlo, necesitan encontrar a ese alguien y descargar su ira en ellos, y entonces serían libres. Y que si alguien les hace daño, que se desquiten, que digan lo que piensan, que digan groserías y maldiciones, para que saquen todo lo que traen adentro y puedan estar tranquilos. Esa es la lógica humana, ¿sí? Es la lógica humana, y podría sonar correcto, y hay algunos que dicen, no. No, pero fíjense, la sabiduría de Dios, hermanos, dice que esto es insensatez, ¿sí? Que esto es necedad. Que fíjense lo que dice la Escritura, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. 1 Corintios 3:19. ¿Sí? Porque el hacer este tipo de cosas, hermanos, supuestamente desquitarse para sacar, ¿no?, lo que trae uno adentro, no va a sacar lo que uno trae adentro. Al contrario, ¿sí? Vas a sembrar y vas a cosechar más ira, más enojo.
se va a multiplicar, ¿sí? Mucho más enojo e ira en el corazón y va a desbordar en cualquier momento de cualquier chispa que lo detone, ¿no? ¿Cuántos cerillitos? ¿Cuántos les han dicho, cerillito? ¿No? Y va a andar uno buscando siempre pleito por todos lados, tantito que le levanten la voz y luego, ¿no? De verdad que pues es para meditar, ¿sí? Porque esto que se va acumulando ahí adentro, la ira, el enojo, el rencor, la venganza, pues llevará a cometer locuras, ¿sí? Llevará a uno a cometer locuras. Y fíjense, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males, dijo Salomón, Proverbios 19:19. Y eso, hermanos, es claramente demostrado en las filosofías contemporáneas. El wokismo, toda una mezcla de creencias dañinas y contradictorias. ¿Se ubican lo que es el wokismo, el wok, la filosofía wok? Ajá. Sí, toda una mezcla de creencias dañinas y contradictorias. Sí, que a final de cuentas se trata de descargar su ira y frustración en cualquier persona que se atraviese o en cualquiera que no comparta esos ideales. ¿Sí? Siguiente diapositiva, porfa. Fíjense, Eclesiastés 7:9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Eclesiastés 7:9. Y en este texto la palabra enojo es la palabra kas en hebreo. Y se refiere, ahí lo resumí en la diapositiva, sí, pero ahí se refiere a un enojo que va más allá de enojarse circunstancialmente, ¿sí? A reaccionar, sino que se refiere a una actitud continua que no solo involucra el enojo y la ira, sino que también involucra aflicción y tormento. O sea que quien guarda en su corazón el rencor, la ira, la venganza, siembra para sí mismo, ansiedad, angustia, aflicción, tormento y finalmente destrucción. Sus corazones pervertidos traman el mal y andan siempre provocando problemas. Sin embargo, serán destruidos de repente, quebrantados en un instante y sin la mayor esperanza de recuperarse. Proverbios 16, 14 y 15. Entonces, el que atesora el enojo y la venganza, dice la Escritura, está próximo a ser destruido. Solo es cuestión de tiempo. Y de hecho, cuando yo era niño tenía un vecino que era súper así rencoroso, vengativo, siempre buscando pleitos, golpeando gente, y tenía un negocio muy grande y mucho dinero y siempre derrochando dinero, pero era una persona malvada, ¿sí? Y era muy vengativo, muy agresivo. Y murió, ¿no? Incluso joven, ¿no? Todavía. Y yo paso por su casa, ¿no? Cuando voy al trabajo. Y recuerdo, siempre que paso por su casa y la veo pues abandonada ahí, ¿no? Recuerdo Salmo 37:10, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Otras versiones dicen, verá su casa y ya no habitará nadie, ya no estará nadie. Y siempre que me paso me acuerdo yo de ese texto, ¿no? Y entonces, pues, es un testimonio, ¿no? Un ejemplo para no caer en eso, ¿sí? Más como creyentes, hermanos. ¿Sí? De hecho, hace poco le compartí este salmo a un muchachito víctima del bullying. Y es un muchachito muy dócil, ¿sí? Muy buen muchachito muy noble. Y por lo mismo, pues lo bulean mucho en la escuela.
Y él llegó a un punto de estar sumamente alterado, enojado, desmedidamente, y estaba perdiendo el control. Tenía mucha ira, mucho rencor. Y alguien le dijo por ahí: te voy a llevar al box para que aprendas a defenderte, ¿no? Y no que haya algo malo en el box, ¿no? A mí me gusta mucho el box. Pero lo querían encaminar hacia la venganza. Sí, o sea, ese era el objetivo. Y yo le decía, o sea, está bien, ¿no? El box como deporte a mí me gusta, yo lo practico, ¿no? Aunque ya no peleo, pero me gusta practicarlo. Yo le decía, y le compartía este salmo, ¿no? Y le hablaba, ¿no? Acerca del perdón, del perdonar incluso a nuestros enemigos. Y le compartía este salmo. Les voy a leer un poquito más en la Nueva Traducción Viviente, Salmo 37. Dice: no te inquietes, escuche, no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, fíjense, Él. Y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Pronto los perversos desaparecerán, por más que los busques, no los encontrarás. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Fíjense, hermanos. Entonces, por estas razones es que nosotros, hermanos, debemos de perdonar, incluso a nuestros enemigos, a los que buscan nuestro mal. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. La honra del hombre no está en hacer justicia por propia mano, sino en pasar por alto la ofensa. Fíjense, hay otro proverbio por ahí, no recuerdo cuál es, que dice que es más grande el hombre que puede controlar su ira que aquel que toma una ciudad entera. O sea, incluso más grande que los grandes conquistadores de la historia es aquel que puede controlar su ira. Fíjense, hermanos, porque el amor cubre multitud de faltas. 1 Pedro 4:8. O sea, y esto todos tenemos que trabajar, hermanitos. ¿A poco no? Yo primeramente, la verdad. Porque el perdón, hermanos, es liberador, emocional y espiritualmente hablando. Es sanidad para el alma. No el desquitarse. Eso no. El perdonar es liberador, es sanidad. ¿Sí? En todas las áreas. En el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la iglesia principalmente, en cualquier relación. Este muchachito que les platicaba yo, que le compartía el salmo, pues lejos de esperar a que quienes lo bulean reciban su merecido, o él vengarse, a él le traía consuelo la palabra, y le traía descanso, y lo llevaba a perdonar y a tener misericordia de estas personas. Y él es creyente, por cierto. Entonces nosotros perdonamos en lugar de maldecir, hermanos. Mientras que el mundo explota en furia contra los demás, nosotros perdonamos. Y no andamos explotando en ira todo el tiempo, exponiendo a gente en redes sociales, ¿no? Peleando con la gente todo el tiempo.
haciendo marchas y manifestaciones, gritando rabietas con megáfonos, vandalizando y golpeando a la gente. No, nosotros perdonamos. Y aunque a veces fallamos, hermanos, nosotros fallamos, ¿sí? Respondemos, reaccionamos por nuestra naturaleza caída. Pero nuestra nueva naturaleza nos lleva siempre en la dirección opuesta al resto del mundo, ¿sí? Nos lleva al arrepentimiento, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye y produce en nosotros los frutos de Cristo. Sí, hermanos. Yo hace poco respondí a alguien que hacía una injusticia, ¿no? Reaccioné y muchos pensarían se lo merecía, ¿no? Bueno, yo me entristecí mucho, la verdad, ¿no? Ahí está mi esposa, ella lo sabe. Me entristecí mucho y el Señor me llevaba, ¿no? a ponerme a cuentas, a que eso no fuera un patrón en mi vida, que no fuera una constante, ¿no? A esforzarme, sí, porque eso es lo que define al creyente, hermano, sus frutos, un arrepentimiento constante y una búsqueda constante de agradar al Padre. Sí, hermanos. Ahora, no hay que confundir esto, o sea, el hecho de que nosotros debemos de perdonar, ¿no? De ser pacientes, de no reaccionar, esforzarnos por no hacer eso, al hecho de que cuando es necesario debemos defender a los nuestros, ¿sí? A nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a los indefensos. Y ya el pastor nos ha hablado acerca de esto, una serie de Génesis ahí cuando la historia de Lot, de Abraham que rescata a Lot, ¿no? Y ahora que nos hablaba el viernes acerca de la bienaventuranza de los mansos, ¿no? Entonces nosotros debemos de tener sabiduría, ¿no? Y defender también a los nuestros. De hecho, hace un tiempo el manito Ray, por cierto, pues hay que seguir orando por él, ¿no? Siga rogando por el manito Ray. Pero hace un tiempo el manito Ray, una persona pues ahí abusiva lo golpeaba, ¿no? Y cada que lo veía lo golpeaba. A los que no saben, el manito Ray pues es invidente, ¿no? Y esta persona pues abusiva lo golpeaba. Y en una de esas pues que lo veo, ¿no? Que ya iba a pegarle al manito Ray. Y pues lo defendí, ¿no? O sea, ni modo que le dijera, no, abrácense, dense un abrazo, ¿no? No, pues iba a pegarle y yo lo defendí, ¿no? Entonces, hay que entender, ¿no? La diferencia, ¿no? Pero debemos de ser muy sabios, hermanos, y permitir que el Espíritu Santo nos domine, ¿sí? Escuchen muy bien. Mucha sabiduría, pues debemos de permitir que el Espíritu Santo nos domine siempre y no que nos ciegue el enojo. Sí, que no nos ciegue el enojo. Sí, como nos decía el pastor el viernes pasado, que el manso es el que sabe indignarse en el momento indicado y por la razón correcta. ¿No, pastor? ¿O cómo era? La venganza es mala, mata el alma y la envenena. No, sí, ¿cómo era, pastor? ¿Cómo decía la frase? ¿Así? Ah, perfecto. La venganza es mala, mata. No es cierto. No. La venganza nunca. Esa era, pastor. Esa era. No me memorizo los versículos, pues. Sí, entonces, sí, es mucha sabiduría, hermanos. Hay que dejar que el Espíritu Santo nos domine, no la ira, no el enojo, ¿sí? El manso es el que sabe indignarse en el momento indicado y por la razón correcta. Ajá. Entonces, y de hecho ahí dice, ¿no? En el 4:31 de Efesios, no dejen que los controle la ira. Y en el 32 dice, sino que debemos perdonar, dice. Debemos perdonar, ¿sí?
Ahora, fíjense hermanos, eso no significa que vas a seguir confiando igual en la persona que hace el daño, ¿sí? También ahí hay que tener sabiduría, porque esta persona que les decía yo que golpeaba al hermanito Ray, pues cada que lo veía yo así nomás lo veía, ¿no? O sea, sí. No, pues o sea, alerta, ¿no? Pero no hay un resentimiento, ni mucho menos, ¿no? Ni el hermanito Ray. Al contrario, lo tratamos bien y de hecho después se le acercó al hermanito Ray y le pidió perdón, o sea, fíjense, y ya no lo volvió a molestar, ¿no? Ya no le quedaron ganas. Entonces, a eso sí les gusta, ¿no? No, pero sí, o sea, con sabiduría, hermanos, de verdad, o sea, hay que diferenciar. Por eso es que les decía yo la vez pasada, no, acerca de la oración, que tenemos que ser llenos del Espíritu, que tenemos que estar orando, que tenemos que dejar que el Espíritu nos gobierne, nos guíe, ¿sí? Entonces, pero les decía, ¿no? Entonces, no significa que vas a seguir confiando en esa persona, o si alguien te roba, por ejemplo, ¿no? Yo tuve 2 empleados que robaron, ¿no? Y ahí en videos quedó y todo. Y uno de ellos, pues no demostró un arrepentimiento, sino se justificaba, y aún teniendo ahí la evidencia, ¿no? El video, y pues fue despedido, ¿no? Y el otro dijo, pues acepto, ¿no? Y se arrepintió, y fue perdonado, y él demostró ser fiel, y demostró un verdadero arrepentimiento, y yo lo aprecio eso muchísimo, aunque ya no lo volvía a poner en la misma área, ¿no? Él estaba en caja, ya no lo volví a poner en caja, lo cambié de área, ¿sí? Pero demostró fidelidad, entonces, así, ¿no? Con sabiduría, no vuelves a confiar otra vez de la misma manera, aunque sí puede haber una restitución, ¿no? Pero debemos de perdonar. Y muchos ejemplos hay, ¿no? En el matrimonio, por ejemplo, también hace poco hablaba con 2 personas diferentes, que una, pues, hubo infidelidad de parte del cónyuge, y no mostró arrepentimiento, y pues hubo una separación, ¿no? Y el otro ejemplo, una persona que su pareja demostró arrepentimiento, y hubo perdón, y hubo reconciliación, pero tú tienes que seguir trabajando toda la vida para recuperar la confianza y para mantenerla, ¿no? ¿Por qué? Porque traicionó la confianza, aunque hubo un perdón, ¿sí? Entonces, sabiduría, hermanos, ¿sí? Sabiduría. Tenemos que entender y conocer la palabra. ¿Qué nos dice acerca de esto? ¿Qué dice, por ejemplo, el Señor acerca del divorcio, ¿no? No debe ser así. Al principio no era así, no se divorcian. ¿Y por qué nos permitió Moisés de preguntar? Por la dureza de su corazón. Tuvo que hacer así por la dureza de su corazón, por el pecado. Pero no debe ser así. Entonces, pero nos habla acerca del perdón, de la reconciliación, ¿no? Entonces, mucha sabiduría, hermanos. Ahora, siguiente diapositiva. Entonces, hermanos, vamos a ver si acabamos. Razones por las que yo debería de perdonar, hermanos. En primer lugar, el texto en Efesios 4:32 dice: perdonándoos unos a otros. O sea que nosotros perdonamos a los demás, ¿sí? Perdonamos a los hermanos porque también necesitamos ser perdonados. O sea, fíjense, habla de un perdón mutuo. Nosotros perdonamos a los demás porque necesitamos ser perdonados. Porque también ofendemos. Si alguien nos ofende, recuerden que también nosotros ofendemos. Y que necesitamos perdonar, porque también necesitamos ser perdonados, ¿sí? Porque también ofendemos, perdonándoos unos a otros. Y perdonamos hoy porque mañana también necesitaremos ser perdonados. Porque somos imperfectos, fallamos, ofendemos, reaccionamos.
aunque pensemos estar firmes, ¿no? Y necesitamos ser perdonados. ¿Sí? Yo necesito ser perdonado. Al igual que usted necesita ser perdonado, hermano, ¿sí? Porque fallamos, reaccionamos. Entonces, perdonándoos unos a otros. Y necesitamos soportarnos también como hermanos. ¿Sí? Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Siguiente diapositiva. Otra razón para perdonar, en Mateo 5, 43 al 45. El Señor nos dice ¿para qué deberíamos de perdonar a los demás? Dice Mateo 5, 43, 45 en el Sermón del Monte: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad a los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, ¿por qué perdonamos aún a aquellos que nos hacen daño? Siguiente diapositiva. Para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, el cual es bueno con todos. Perdonamos para que seamos hijos de nuestro Padre, porque Él es bueno con todos, buenos y malos. ¿Sí? Entonces, somos hijos de Dios, entonces debemos amar y bendecir y perdonar aún al que me la hizo y que me cae gordísimo, ¿no? Así es, hermano. Sí, debemos de perdonar incluso a ellos. Pero dirá alguno, me cuesta tanto. Sí nos cuesta. Así es. A la carne le cuesta bastante, pero aún así debemos de perdonar. ¿Sí? Si no lo hacemos, pues el fruto que tenemos no es el de un hijo de Dios. ¿Sí? Porque el hijo se parece al padre, ¿correcto? Estás igualito a tu papá. ¿Quién le han dicho eso? O a tu mamá. A mí siempre me han dicho, estás igualito a tu papá. Con mis niños, ¿no? Siempre, luego las mismas expresiones, mismas actitudes, mismas reacciones. Nomás nos volteamos a ver mi esposa y yo. Y dice, igualitos, sí, igualitos. Entonces, pues, nosotros hermanos como hijos de Dios, pues debemos parecernos a Él. Sí, debemos parecernos a Dios en su carácter, ¿sí? En cómo es Él. ¿Y qué dice la Escritura acerca de Él, de nuestro Padre Celestial? Dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y debemos parecernos a Él. El Señor en la cruz rogó por aquellos que lo estaban matando. Fíjense. Sí, hermanita, ¿tiene algo que decir? Dígame. Ajá. Sí. 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 Uh-huh. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. No, sí, definitivamente, hermana. Y hay muchas razones por las que nosotros deberíamos de tener misericordia. Vamos a tratarlas todas, ¿no? Con paciencia. Pero me acordé de una vez que, bueno, ahí en restaurante, pues siempre luego, a los restaurantes siempre de repente pues llega gente que quiere tratar mal a los meseros, ¿no? O algo así. Y hay que tener mucha paciencia, ¿no?
Entonces, hay una mesera que es creyente, ¿no? Y un cliente la trató mal, muy mal, y se acercó conmigo y me dijo, y estaba enojada, y ya le digo yo, mira, tenemos que ver a esas personas con misericordia, ¿sí? Porque, y ya les voy a espolear al final, ¿no? Pero le decía, tenemos que tener mucha misericordia con ellos, porque Dios ha mostrado misericordia con nosotros, ha sido paciente con nosotros, y aparte, pues, ¿qué esperanza tiene una persona que se comporta así para cuando esté delante del Señor en el día final, ¿no? Entonces, y se quedó así, oye, sí es cierto, ¿no? O sea, más bien deberíamos de tener misericordia y perdonar y predicar el evangelio, ¿no? Entonces, y ya lo vio de diferente forma ella, ¿no? Y ya lo trataba diferente, ¿no? Entonces, es la perspectiva que nosotros tengamos de esto, ¿no? Cómo nosotros vamos a reaccionar, aunque a veces, pues sí es cierto, o sea, la carne nos gana, la verdad, pero el Señor siempre nos lleva a meditar, a reflexionar, ¿sí? Entonces, o sea, no podríamos nosotros ser más parecidos a nuestro Señor, hermanos, que cuando nosotros perdonamos. Y como les decía, el Señor en la cruz, cuando lo estaban matando, Él perdonó e intercedió por ellos. Padre, perdónalos, decía. No saben lo que hacen, no saben lo que están haciendo. O sea, ¿qué es lo que les va a venir a esas personas? Entonces, nosotros no podemos ser más parecidos a nuestro Señor, al Padre, que cuando perdonamos, que cuando tenemos misericordia, ¿sí? Porque Él es grande en misericordia. Es Dios que perdona, ¿sí? Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Éxodo 34:7. Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar, esta clase, hermanitos. O sea, me quedan 200 páginas de bosquejo. Y vamos a continuar el próximo domingo. Sí, los voy a dejar picado. Bueno, hermanitos, pues vamos a orar. Yo creo que esto es algo, hermanitos, que tenemos que reflexionar mucho. Porque todos aquí tenemos cola que nos pisen, ¿o no? ¿Ah? Correcto. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude, ¿sí? Padre, bendito sea tu nombre, Señor. En esto, Señor, todos debemos de rogar por tu perdón, Señor, por tu misericordia, porque hemos fallado, Señor. Hemos reaccionado, hemos pecado. Señor, te rogamos que nos ayudes, Señor. No podemos hacerlo sin ti, nuestra naturaleza es totalmente contraria. Sin embargo, por tu Espíritu Santo, Señor, tú has cambiado esa naturaleza, Señor, en nosotros y tú pones en nosotros, Señor, un corazón sensible, un corazón obediente, Señor. Te rogamos que nos ayudes a estar siempre en oración, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, para que nosotros, cuando llegue ese momento, podamos reaccionar como hijos tuyos, Señor. Que podamos, Señor, darte gloria con nuestras vidas, con nuestro comportamiento. Señor, hemos fallado tanto, pero ahora, Señor, por tu palabra y ahora que nos haces ver esto, Señor, te pedimos que nos ayudes. Que nos ayudes, Padre, a ver las cosas desde tu perspectiva, Señor, con tus ojos. Señor, que podamos perdonar, que podamos tener misericordia. Te pedimos que nos ayudes. Necesitamos de ti, necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, tuya es la gloria, Señor. Tuya es la alabanza, el honor, el reconocimiento, Padre, porque
Solo tú eres digno, Señor. Nosotros no, nosotros fallamos. Pecamos, Señor. Ayúdanos, Señor, santifícanos. Santifícanos en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, 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 Señor. En nombre de Jesús. Amén.